7 de la mañana, 10 minutos. Ayer hablamos aquí en entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre las diferentes aristas que hacen que la empresa, esta compañía que es la más importante del país, esté en el centro hoy de la agenda informativa nacional. Hoy la conversación es con Felipe Bayón, expresidente de la empresa más importante de Ecopetrol. Señor Bayón, gracias por este contacto a esta hora con nosotros, aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, señor Bayón, para comenzar, queremos conocer su lectura, su postura frente a esas últimas noticias en torno a Ecopetrol. Los números no son buenos y pareciera que las decisiones para nada, que tampoco lo son. ¿Cómo lo percibe usted? Pues, primero decirles que efectivamente en estos días he tenido la oportunidad también de compartir mis visiones, reflexiones con algunos medios y le diría que los resultados no son buenos. ¿Y en qué sentido? Y son dos o tres temas. El primero, la utilidad viene cayendo de manera sistemática de un trimestre al otro. Y eso no es bueno, porque en últimas de la utilidad vendrán los dividendos que son para el gobierno nacional y también para 250,000 accionistas. El segundo tema es el tema de costos, y a mí personalmente me preocupa porque pensar que entre los 6 primeros meses del año pasado y los 6 primeros meses de este año, los costos de levantamiento suben 28%, da señales que algo está pasando con la disciplina operativa, con la eficiencia, y le preocupa a uno que la compañía cada vez sea menos rentable. Y por último, y es un tema que tiene que ver con producción. La producción subió 30,000 barriles entre los primeros 3 meses o los segundos 3 meses del año pasado y este año. Y esos 30,000 barriles en sí son una buena noticia. Ecopetrol produjo 758,000 barriles. Lo que no se le está comunicando de manera clara al país es que todo el incremento de producción vino del Permian. Todo el incremento vino de hacer fracking en Estados Unidos. La producción nacional, desafortunadamente, está cayendo. Ya vamos a hablar del tema del fracking y lo que está llegando a través de Permian. Pero antes quisiera hablar justamente de esa paradoja que existe entre la producción que aumenta y la utilidad que baja. Eso es como tener más vacas pero menos leche. ¿Cómo se entiende esa disonancia entre esos dos conceptos? Hay varios temas y en Ecopetrol están hablando pues que es un tema del tipo de cambio, o sea, cuántos pesos nos dan por dólar. Pero fíjense que Ecopetrol también decía que la canasta de crudos, a cuánto le compran el crudo a Ecopetrol en el periodo del reporte subió 15%. O sea, nos dan más por nuestros crudos, estamos produciendo más, estamos refinando al máximo nivel de la refinación, que fue la capacidad que se dejó en su momento en nuestra administración, pero las utilidades bajan. Entonces, los ingresos no se están trasladando a la utilidad. Y por eso hablo que en el caso mío, pues personalmente, teniendo algún conocimiento de la compañía, creo que hay un tema de ineficiencias y que la operación de Ecopetrol, digamos, está perdiendo eso que la ha caracterizado, que es ser disciplinada, rigurosa y eficiente. Señor Bayón, ayer conversábamos con Ricardo Roa, el presidente de la compañía, y él nos decía en relación con el negocio de Oxy que no iban a incurrir en ningún riesgo financiero, por lo que esto podría llegar a representar. ¿Usted cómo ve esa postura frente a ese negocio? Pues le diría lo siguiente. Primero, ya hay un negocio existente con Oxy en el Permian. Va a cumplir 5 años próximamente en noviembre de haber producido el primer barril. Y es un negocio, como lo decíamos ahora, que le ha permitido a Ecopetrol, uno, subir producción. Hoy produce, o en el segundo trimestre produjo 98,000 barriles en promedio. Y lo otro que es importante decirle a la gente es que la huella de carbono de los barriles de fracking en Estados Unidos es de 8 kilogramos de CO2 por barril. La huella promedio en Colombia es de 63,9 kilogramos de CO2 por barril. O sea, es mucho mejor desde el punto de vista de emisiones producir por fracking. Y esa operación le ha dado unos 650 millones de dólares, por lo menos hasta el 2023, no tengo los datos del último trimestre, 650 millones de dólares de utilidad de Ecopetrol. Es rentable, es ambientalmente buena la operación, hacen reciclo de agua y además sube reservas y producción. La oportunidad Oslo, como se conoce, yo personalmente creo que es una oportunidad perdida.
era la mejor oportunidad en el portafolio de Ecopetrol en este momento y realmente es paradójico que no se haya tomado la decisión de seguir adelante. El tema de financiación, se puede financiar el proyecto con los mismos recursos que va a ir generando el proyecto. Yo creo que hubo un tema ideológico, inclusive me causó ayer, o pues veía las expresiones del presidente de la Unión Sindical Obrera, que decía, esa oportunidad la aprobó la Junta Directiva y el gobierno la echó para atrás, lo cual no es bueno desde el punto de vista de toma de decisiones y gobierno corporativo. Hay otra gran contradicción y es el tema de la satanización del fracking que se ha hecho de manera ideológica en este gobierno del presidente Gustavo Petro, pero el anuncio de la importación de gas para 2025 y se hace mediante fraccionamiento en Estados Unidos a través de Permian también. ¿Cómo se entiende la contradicción? Pero sobre todo, señor Bayón, ¿cómo va a tocar esto el bolsillo de los colombianos? ¿De qué depende y en cuánto sería el incremento del gas que pagaríamos por ese gas importado? Sí, pues lo primero es decirles que efectivamente, y aquí hay un principio general de todo el tema de energía, y es que el enemigo no es la fuente de la energía, el enemigo no son los hidrocarburos, el enemigo son las emisiones. Y en ese sentido, si uno compara un barril del Permian con un barril colombiano, el barril del Permian tiene mucho menos CO2 que el barril colombiano. O sea, hace sentido seguir produciendo con fracking. Y ese fracking se hubiera podido hacer en Colombia y tener gas disponible, sobre todo en el Magdalena Medio. En cuanto a los costos, pues esto dependerá de las fuentes de los cuales se trae, pero si uno piensa que en promedio una persona puede pagar unos 35.000 pesos la factura de gas, ha subido posiblemente un poco. Si viene gas importado, este puede subir 4 o 5 veces. Entonces pensemos que una persona, una ama de casa que paga 30 o 35.000 pesos, 40.000 pesos, pase a pagar 100, 120 o 140.000 pesos. Recordemos que el gas lo utilizamos 80% de los colombianos todos los días. Es el combustible de más utilización, es un combustible económicamente viable y sobre todo ambientalmente sano desde el punto de vista de su impacto. Señor Bayón, gracias por enriquecer a esta hora esta conversación aquí en Noticias Caracol. Sin lugar a dudas es un tema que le pega al bolsillo de todos los colombianos. Muchas gracias. A ustedes gracias por la invitación.